Por comenzar, les agradecemos mucho su asistencia. Les pedimos que tomen sus lugares, por favor. Bueno, les quiero dar la bienvenida a esta presentación. Es el diagnóstico y recomendaciones de Red Lupa para Sinaloa. Y quisiera comentarles que como Iniciativa Sinaloa, para nosotros es un honor colaborar en esta ocasión con el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y con la Red Lupa, que es un esfuerzo ciudadano que se ha realizado para monitorear y evaluar la política pública en materia de desapariciones forzadas. Consideramos que es un esfuerzo muy importante y sobre todo que venga en este momento la presentación de este diagnóstico y las recomendaciones para el estado de Sinaloa en el actual contexto que estamos enfrentando de la violencia. Entonces, sí, también quisiera comentarles que como parte de Iniciativa Sinaloa, hemos estado trabajando los temas de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas en colaboración con algunas otras organizaciones y también en la defensa y promoción de derechos humanos, por lo cual hemos decidido hacer esta alianza con el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Y también pues quisiera dar la bienvenida a los colectivos que nos acompañan, que pues están aquí algunas buscadoras independientes. Hemos invitado también colectivos como Sabuesos Guerreras, Uniendo Corazones, Madres en Lucha y entre otros. También quisiera comentarles que tenemos aquí autoridades de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, del Instituto de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Y pues sin más preámbulo, voy a dar la palabra a nuestros invitados de hoy para que empiecen con la presentación de este diagnóstico. En primer lugar, pues tenemos al compañero Edgar Cortés, quien es defensor de derechos humanos y es coordinador de proyectos del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, quien nos va a hablar un poco más de qué es la Red Lupa. Y a continuación seguiremos con la evaluación de la política pública para Sinaloa y la presentación de recomendaciones para finalizar con las participaciones del público. Muchas gracias. Pues buenos días a todas, a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, particularmente muy agradecidos con las compañeras de Iniciativa Sinaloa que nos han invitado y nos han permitido estar aquí. Voy a tomar unos minutos para brevemente presentar qué es esta iniciativa de Red Lupa. Es un proyecto promovido desde el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, pero en coordinación con unas 120 personas ahora de todo el país, de todos los estados, en donde participan fundamentalmente buscadoras de los colectivos de los diferentes estados, organizaciones de derechos humanos, periodistas y académicos. Y la idea de todo este trabajo es, como ya se mencionaba, es hacer una evaluación ciudadana de la implementación de la Ley General de Desaparición Forzada y de las leyes estatales, ¿no? En enero de 2018 entró en vigor la Ley General de Desaparición Forzada y posteriormente se han venido aprobando la mayoría de las leyes locales. Y el objetivo entonces es hacer una evaluación de la implementación de la ley. ¿En qué medida las instituciones que se establecen en la ley general y en las leyes locales se han creado? Comisiones de atención a víctimas, comisiones de búsqueda, fiscalías especializadas, centros de resguardo temporal, laboratorios de genética, todo lo que se establece allí, si ya existe o no. Pero además, ahora evaluar, porque en muchos casos se ha generado, ya existe, según el recuento de Red Lupa, entre 2018 y ahora se han creado más de 100 instituciones en el país en este tema. Entonces sí hay instituciones. Pero la siguiente pregunta es, ¿qué tantos resultados están dando? En términos de búsqueda efectiva, de localizar a las personas, de identificarlas,
de que haya investigaciones que lleguen a resultados y se judicialicen, en fin. Y esto es un poco lo que hace ahora el proyecto. Hemos hecho 3 informes a lo largo de los años. El primero fue el 16 de mayo de 2022 y elegimos esa fecha porque fue el día que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas llegó al número de 100,000 personas desaparecidas. Ese día fue cuando llegamos a 100,000. Pues tomamos ese como el punto de arranque. Y entonces, el primer reporte que hicimos es el análisis estadístico de todo lo que había en el Registro Nacional, tanto a nivel nacional como estado por estados. Cuántas personas desaparecidas, en qué año, cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos niños, cuántas niñas, la distribución geográfica en los municipios de los estados. Eso fue el primero. Un año después, el 16 de mayo de 2023, hicimos el segundo y comparamos qué había pasado de un año al otro, cómo se habían movido las cifras, qué tanto habían crecido, etc. Y finalmente, este año hicimos el tercer informe comparando los 3 años, cómo se han movido las cifras. Y ahora lo que le estamos añadiendo es esta evaluación de las instituciones, cómo están funcionando y qué resultados dan las comisiones de búsqueda, las fiscalías especializadas, las comisiones de atención a víctimas y todo lo que hay alrededor. Y eso es un poco lo que estamos haciendo. Ustedes pueden ir al sitio, les repartieron unos separadores que tienen un código de QR, pero si van al sitio del Instituto Mexicano de Derechos Humanos, es www.imdhd.org, o buscan Red Lupa, los va a llevar a las recomendaciones. Tenemos ahí las recomendaciones dirigidas al gobierno federal, que presentamos el 1 de octubre, cuando inició la nueva administración federal, y tenemos publicadas hasta ahora 24 recomendaciones por estado. En los próximos días, antes de que concluya el año, tendremos los 32 estados, un documento por cada uno de los estados. Con estos análisis, con esta evaluación de cómo están las instituciones y con una serie de recomendaciones, ¿no? Y las recomendaciones, pues, digamos, hemos tratado de priorizar las recomendaciones. Sé que hay muchas cosas que hacer, pero hemos tratado de enfocar las recomendaciones en aquellos aspectos donde consideramos que si se emprenden, que si se hacen, puede haber un avance significativo en los resultados, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos querido hacer y por eso nos interesa mucho presentarlo en algunos estados que hemos podido. Lo vamos a entregar en la totalidad de los gobiernos y de las instituciones estatales y del gobierno federal, pero termino con 2 consideraciones. Una, ¿qué creo que hemos encontrado en términos generales? Yo diría, uno, en la mayoría de los estados y a nivel federal, una constante es una inexistente o muy débil coordinación entre las instituciones que tienen que ver con el tema, entre fiscalías, comisiones de búsqueda, comisiones de atención, una muy débil coordinación. Y este es un gran problema porque dificulta mucho el flujo de información, las estrategias compartidas. Este creo que es uno. Y uno segundo que yo diría a nivel general es la falta, digamos, de grandes planes que organicen los esfuerzos. Así como les decía, nosotros reconocemos que se han creado más de 100 instituciones y hay muchísimas iniciativas locales de muchas cosas. Una que está ahora muy reciente es que se han donado por parte de UNFA, del Fondo de Población de Naciones Unidas, a las fiscalías escáneres de huellas digitales, ¿no? Iniciativa sin duda muy importante. Y como esa hay un montón de iniciativas. ¿Cuál es el problema? Es que todo eso está descoordinado. No hay una coordinación que permita que todo eso tenga un rumbo. ¿Dónde tendría que estar la coordinación? Pues en los planes. No hay un plan nacional de búsqueda, no hay un plan nacional de exhumaciones, pero luego eso se replica en los estados. No hay planes estatales de búsqueda, no hay planes de priorización de investigación y podría poner una larga, o no hay planes de cómo vamos a resolver la identificación de los restos, ¿no? Todos sabemos, hay muchísimos. ¿Por dónde empezamos y vamos evaluando y midiendo un avance progresivo? Nos puede llevar mucho tiempo, pero que tengamos. Y ese es un gran problema, la falta de planeación de estos procesos. Eso hace que muchísimas iniciativas
existan, pero estén dispersas o terminen quedando truncas, que lleguen a un punto y después terminan abandonadas y hay que hacer otra cosa. Sí creo que hay un problema de coordinación y de planeación entre el gobierno federal, los gobiernos de los estados, que le dé orden y racionalidad a los esfuerzos. Nadie dice que es un reto fácil atender el tema de la desaparición, identificar los retos humanos. Todos somos muy conscientes que es un trabajo difícil y de largo plazo. Pero si no hay planeación, el riesgo es que nuestros esfuerzos sean eso, esfuerzos desarticulados, esfuerzos truncos, y que finalmente eso contribuya pues a seguir manteniendo vigente y necesaria la exigencia de los colectivos. Saber dónde están sus familiares, saber qué pasó con ellos y ojalá también que haya acceso a la justicia para que los responsables tengan una sanción por lo que han cometido. Pues eso es lo que estamos haciendo, reiterar mi agradecimiento a ustedes, a las integrantes de los colectivos y particularmente a nuestras compañeras de Iniciativa Ciudadana por permitirnos, Iniciativa Sinaloa, perdón, por permitirnos estar aquí el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a Edgar Cortés, defensor de derechos humanos y coordinador de proyectos del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Vamos a continuar con la participación de la señora Alma Rosa Rojo Medina, quien busca a su hermano Miguel Ángel Rojo Medina desde 2009 y ha fundado desde 2010 el colectivo Voces Unidas por la Vida. Ella nos va a hablar de la evaluación de la política pública en el estado de Sinaloa. Muchas gracias. Teníamos en el programa las preguntas y participaciones del público al final de la presentación. Si gusta esperar un momento, por favor. Buenos días. Pues a mí me toca esta parte, ¿no?, de la calificación cualitativa de las instituciones. Bueno, pues la Comisión Estatal de Búsqueda, dijimos que la actual comisionada estatal de búsqueda es descrita como una persona sensible y consciente de la situación de desaparición, por lo que desde el inicio de su gestión se ha identificado algunas mejoras en el desempeño. Sin embargo, falta el cumplimiento de obligaciones necesarias para realizar búsquedas que garanticen la aplicación de los principios rectores para la búsqueda del Comité de la Organización de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada. Entre los principales vacíos está la falta de mesas de trabajo con los colectivos de la entidad para organizar las búsquedas necesarias. La comisión carece de un plan estatal de búsqueda, por lo que las y los familiares desconocen los mecanismos y procesos de actuación que la comisión utilizará para buscar a sus familiares. Cuando la ley local y la ley general en materia de desaparición establece que este plan debe de ser construido en conjunto con las familias. El nivel de violencia que se vive en algunos territorios imposibilita la denuncia de las desapariciones por el miedo y el riesgo de sufrir represalias, por lo que los colectivos afirman que la cantidad de personas desaparecidas es mucho mayor a la que reportan las autoridades y la ausencia de cifras oficiales apegadas a la realidad impide tener un diagnóstico riguroso del problema y conocer la dinámica temporal y regional de la desaparición de personas. Además que en la mayoría de los casos tampoco se cuentan con planes de búsqueda individualizados ni análisis de contexto. Actualmente las búsquedas se encuentran suspendidas por el riesgo que conllevan, donde ni las propias autoridades están exentas de sufrir daños. Por ejemplo, a finales de octubre de este año, un grupo de 4 hombres armados despojó de una camioneta oficial a la subsecretaria de Derechos Humanos de Sinaloa, Patricia Figueroa Sauceda. En dicha camioneta tipo RAM 4x4, la cual estaba asignada a la subsecretaria de Derechos Humanos de Sinaloa para labores de la Comisión Estatal de Búsqueda. También viajaban otras 3 personas, entre ellas Karina Márquez, comisionada estatal de búsqueda de personas desaparecidas. Pues creo que aquí hay mucho que hablar y que decir de todo lo que nos hace falta, compañeros, en la Comisión Estatal de Búsqueda. De la Fiscalía Especializada en Desaparición, la calificación otorgada a esta institución está sustentada en la falta de avances en los casos de desaparición. Algunas víctimas denuncian que sus carpetas se encuentran igual que hace años, y ustedes lo saben que sí. Sin líneas de investigación nuevas ni diligencias que permitan dar con los presuntos responsables y llevarlos ante la justicia. Se identifica que no hay planes de investigación principalmente para los casos de larga data y que la Fiscalía se encuentra rebasada, tanto humana como materialmente.
Cada agente investigador puede tener a su cargo entre 350 y 400 carpetas de investigación, lo que vuelve imposible la debida atención de cada caso, a cada caso. Aunado a esto, se advierte que la Fiscalía clasifica los casos de desaparición como privación ilegal de la libertad, lo que mantiene la cifra artificialmente baja, como se muestra en las respuestas a las solicitudes de acceso a la información. El deficiente desempeño de las instituciones para la realización de diligencias en tiempo y forma, como las solicitudes sábanas de llamadas o de videos que permitan ubicar los últimos sitios donde fue vista la persona desaparecida, repercute en los altos niveles de impunidad en la entidad, la cual fue calificada de 2019 a 2022 por otras instituciones con un porcentaje del 99% de impunidad acumulada en casos de desaparición, de acuerdo con el informe Impunidad en Delitos de Desaparición en México de la organización Impunidad Cero. Bajo el panorama de violencia descrito anteriormente, las mesas de trabajo con los colectivos de la entidad se encuentran suspendidas desde hace 4 meses y el 14 de noviembre de 2024 algunos colectivos de familiares denunciaron el colapso de la Fiscalía General del Estado, PGE, por la cantidad de personas desaparecidas y exigieron mayor presupuesto para responder a este fenómeno. Si hasta el 8 de septiembre pasado la capacidad de trabajo estaba rebasada en la Fiscalía Especializada, ahora hay que reconocer que si las desapariciones forzadas crecieron al menos al doble, el colapso en la autoridad es más que evidente. De acuerdo con la información de la periodista Alejandra Figueroa de Revista Espejo, Comisión de Atención a Víctimas, se reconocen avances importantes en el desempeño de la institución, como el apoyo psicosocial, la asesoría jurídica que brindan a las familias. También acompañan a los familiares cuando acuden a revisar sus carpetas de investigación a la Fiscalía Especializada y les apoyan económicamente para sus traslados y alimentos. En algunos casos, la comisión ha apoyado el proceso de entrega de restos con gastos funerarios. Sin embargo, se denuncia que el apoyo no se brinda de igual forma para todas las familias, por lo que se debe mejorar la atención de calidad para todas las víctimas sin distinción, y se debe reimplementar el otorgamiento de medidas de reparación, ya que esta comisión no realiza reparaciones, lo que constituye una violación al derecho que tienen las y los familiares de personas desaparecidas. Centro de Resguardo Temporal e Identificación Humana. De acuerdo con información obtenida de la Secretaría General de Gobierno por el periodista Marcos Vizcarra, se gastaron 24.722.000 pesos de fondos estatales, más otros 51.105.000 pesos de fondos federales. De ese dinero, según se informó en la plataforma Compranet por la Secretaría de Obras Públicas, 17 millones corresponden a la construcción del Centro de Resguardo e Identificación Humana. Tras varios meses, el 31 de agosto de 2024, se trasladaron y resguardaron 84 cajas con restos humanos áridos de las instalaciones del Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa al laboratorio del Centro de Resguardo Temporal e Identificación Humana, Zona Centro. Las familias de personas desaparecidas denuncian que desconocen cuántos cuerpos fueron trasladados y que a más de 3 meses de iniciar las labores no tienen información sobre los avances en identificación. Además, que el centro ha empezado a operar sin tener un plan de exhumaciones que lo mandata la ley. Poder Judicial. Se tienen avances en los procesos de declaración especial de ausencia. La autoridad refiere tener 16 juicios en esta materia, pero no hay avances en la sanción de casos de desaparición forzada de personas. Al Congreso Estatal. De acuerdo con algunas personas integrantes de colectivos, trabajaron durante mucho tiempo en la armonización de la ley local en materia de desaparición, la cual se encuentra aprobada desde el 22 de julio de 2019. Sin embargo, denuncian que se ha intentado reformar y mejorar algunos puntos de la ley y que estos procesos no han avanzado en el Congreso. Intentaron mejorar la ley. Mecanismos de protección estatal. Se reconocen avances en la protección de las personas buscadoras de la entidad. Sin embargo, las medidas de protección deben ser ampliadas y fortalecidas ante el clima de violencia generalizada que se vive desde hace 3 meses en la entidad. Sin embargo, no se olvida el caso de la madre buscadora Rosario Olivia Rodríguez Barraza, quien buscaba a su hijo Fernando Avisani Ramírez Rodríguez, un joven de 20 años desapareció el 16 de octubre de 2019. La señora Rosario fue desaparecida y asesinada el 30 de agosto de 2022, en el Día Internacional de las Víctimas por Desaparición Forzada,
cuando salía de una misa para su hijo desaparecido. Este caso resulta indispensable a tener en cuenta para mejorar la atención y prevención que deben recibir las personas buscadoras para proteger su integridad y seguridad, porque de acuerdo con el periodista Marcos Vizcarra, este fue un crimen anunciado tiempo atrás. Rosario Lilian había sufrido una serie de amenazas y ataques contra ella y su familia por buscar a su hijo en la Cruz de Lota, un pueblo conocido por su ubicación frente al mar y por estar silenciado por el crimen. La última vez que salió a una búsqueda de fosas en el Lota, se le acercó una patrulla de la policía municipal con un civil que no era policía para preguntarle qué tanto buscaba. Ella le dijo que solo pedía que le dieran a su hijo. Antes de eso, habían rociado gasolina a su casa para incendiarla, intentaron desaparecer a su otro hijo y en una ocasión le quitaron una camioneta que le regresaron al siguiente día. Siempre recibió amenazas y las autoridades locales y la Fiscalía de Estado tenían esa información. La noche del 30 de agosto, uno de los hijos de Rosario Lilian reportó su desaparición. Apenas se enteró de la privación de la libertad de su mamá. Llamó al 911, pero fue en vano. Lo tuvieron en la línea y no enviaron una sola patrulla. Al colgar, llamó a una activista buscadora de Mazatlán para pedirle ayuda. Rosario Lilian no fue buscada y la madrugada del 31 de agosto, un día después de que se lo llevaron a la fuerza, los hombres armados, su cadáver fue encontrado. Pues es lo que me toca a mí, mi parte, y pues creo que aquí está más que claro todo lo que necesitamos como familias, como buscadoras, y necesitamos pues que le eche ganas el gobierno y las comisiones que tenemos a favor de las víctimas de los desaparecidos. Muchas gracias a la señora Alma Rosa Rojo Medina, quien nos acaba de hablar de la evaluación cualitativa de la política pública en el estado de Sinaloa en materia de desaparición forzada. Vamos a continuar con la participación del periodista Marcos Vizcarra, periodista sinaloense, ya muy conocido aquí por todos, colaborador de Revista Espejo, Reforma y otros medios. Adelante, Marcos, muchas gracias. Gracias, Belén. Muchas gracias a todas, a todos, a todos, si hubiera aquí alguna disidencia. Con Red Lupa se han trabajado una gran cantidad de datos. Edgar Cortés ahorita hablaba en la presentación de que todos esos datos son los que se encuentran en plataforma, y eso es muy importante enunciarlo, porque no son datos que en algún momento un periodista haya recopilado nomás porque sí, sino porque son datos que las fiscalías y las comisiones locales de búsqueda integran a la plataforma. No son datos pues que inventamos, son datos que se encuentran ahí y que hasta hace un instantier que me tocó revisarlo, veía en el país más de 117,000 personas desaparecidas actuales, o sea, que siguen vigentes su desaparición. Llama mucho la atención el caso de Sinaloa y lo comparto, voy a compartir rápido unas numerarias. En 2022 o para 2022 se enumeraban 5,473 personas desaparecidas en Sinaloa, y luego se incrementa un número de 200 personas más, 5,671, y posteriormente en 2024 5,584, es decir, como si hubiera una reducción de casos, ¿no? Lo que llama la atención, y esto es importante porque esto es hasta mayo del 2024, y llama la atención porque los incrementos o los registros de los incrementos son menores a los que la Fiscalía General del Estado nos ha reportado, ahí sí, a través de solicitudes de información a periodistas y activistas, sobre todo a madres defensoras de derechos humanos, sobre los casos de desaparición. Incluso en los informes de la Fiscalía se establece, por ejemplo, que el año pasado hubo alrededor de 1,000 personas que fueron desaparecidas y que continuaban bajo esa vigencia, alrededor de 800 personas. O sea, sí choca aquí un primer caso. Sin embargo, es importante anunciar que eso se encuentra datado, documentado dentro de la plataforma nacional que tiene la Comisión Nacional de Búsqueda. Vemos también que hay municipios donde se concentran las desapariciones en Sinaloa. Esto sucede, es generalizado. No hay municipios donde no haya desapariciones o donde no hayan ocurrido desapariciones en algún momento. Sin embargo, hay municipios que sí son puntuales en este crimen. Yéndonos a los 3 municipios que concentran más desapariciones, de acuerdo con datos públicos, son Culiacán, Mazatlán y Ahome. Estos 3 municipios tienen alrededor del 73% de las desapariciones en el estado. Y esto nos habla de que existen focos rojos y hay que poner bastante atención. Incluso en los últimos 5 años, el municipio que más desapariciones ha registrado o había registrado había sido Mazatlán.
Y esto es muy importante porque Mazatlán tiene la mitad de la población de lo que tiene Culiacán como ciudad. Y aún así, si hablamos porcentualmente por cantidad de personas, Mazatlán incluso tenía más desapariciones que Culiacán. Entonces hablamos que por cada 100,000 personas esta situación era realmente un crimen muy atroz que estaba sucediendo, que sigue sucediendo en Mazatlán. Ahorita voy a hablar un poco de la actualidad, pero quiero llamar la atención a esto. Hay otros municipios como Guasave, como Nabolato, que concentran una alta cantidad de población, que también sobresalen en este crimen, en las desapariciones forzadas. Suceden otros más, como Salvador Alvarado, por ejemplo, particularmente en la ciudad de Guamuchil, donde también ocurren desapariciones, y anteriormente, en un momento histórico que tuvimos alrededor del 2010, 11, 12, todavía hasta el 2014, el municipio del Fuerte, que registró una gran cantidad de personas desaparecidas. Hay una evaluación que se ha hecho por parte de Red Lupa, en la que formamos parte Alma Rosa, servidor, otras madres y hermanas, cuñadas, hijas de personas desaparecidas que son de Sinaloa y que están aquí con nosotros acompañándonos, donde hemos podido analizar y ver que lo que hemos vivido durante los últimos, en este periodo, esta historia reciente, los últimos 15 años, pues ha sido una situación que sí nos ha rebasado en muchos sentidos. Lo decía Edgar, se han creado para ello muchísimas instituciones. Siempre es bueno saber que por lo menos existen instituciones. Hace falta un andamiaje todavía. Alma Rosa lo comentaba hace un momento. Hace falta todavía poder fortalecer. Agradecemos de verdad que se encuentre aquí la comisionada, que se encuentre parte de la comisión, porque creo que sí es bastante necesario su participación en esto. Existen fiscalías especializadas, como lo hemos visto, existen reuniones que tienen colectivas y colectivos familiares, entendemos semanal, quincenal, mensualmente, algunas bimestralmente, algunas anualmente, pero existen esas reuniones, que ha sido una lucha, y eso también es bien necesario para quienes de sociedad civil, es bien necesario que sepan que es una lucha que ellas ganaron. No, esas reuniones existen porque ellas han insistido en que existan. Y eso es bien importante decirlo. Y si existen todas estas cantidades de dependencias es porque también son las madres, las hermanas, las cuñadas, quien están pujando por esta situación. No es porque se nos ocurriera a la sociedad civil que no tenemos personas o familiares desaparecidos que existieran esto, sino porque ellas están insistiendo, están al pie de lucha. Existe una fiscalía especial, existe una comisión de búsqueda, existe ahora un centro de resguardo, ya existen memoriales oficiales a partir de esta lucha que todavía hasta hace 10 años, y esto quisiera nada más dejarlo para pasar al diagnóstico muy reciente, muy puntual. Hace todavía 10 años había una criminalización constante contra las mujeres que buscaban a desaparecidos. Recuerdo muy bien, el 5 de diciembre del año 2014 me tocó acompañar, junto con Luis Brito, que es un compañero periodista que se encuentra aquí, nos tocó acompañar a un grupo de madres que las llevaron a la fiscalía, a la Procuraduría de Zona Norte, porque habían encontrado una fosa con cinco cráneos, perdón. Entonces, y las llevaban a declarar para que ellas, y les preguntaron y estuvieron insistiendo con ellas para exigirles donde habían conseguido la información que las autoridades debieron haber conseguido, ¿no? Se abrieron carpetas en su momento. La señora Sandra Luz Hernández tiene una carpeta todavía, aunque ella fue asesinada, la señora Sandra Luz Hernández fue investigada, sigue siendo investigado su caso, o se cuenta como un carpetazo, pero sigue su caso con 7 tomos ahí, y con una persona que fue detenida y luego posteriormente liberada, ¿no? Por su asesinato. Y así como los casos de la señora Sandra Luz, el caso de que nombré hace ratito con el tema del Fuerte, y así otros más, la señora Alma Rosa ha sido investigada, mujeres que se encuentran aquí seguramente se encuentran investigadas en carpetas de investigación y no lo saben. Entonces, ¿por qué eso sucede o ha sucedido? Y es por eso, por demás importante, y por eso hago este apartado, decir que es por ellas que ha ocurrido este triste, porque no debería existir, avance. Paso un poco nada más al contexto local que hemos estado viviendo, que es un contexto muy atroz. Tenemos 3 meses ya de violencia, prácticamente ya son 100 días de violencia exacerbada. Hay colectivas y colectivos que han hecho un registro muy importante de personas desaparecidas a través de fichas, que nos dan cuenta o nos ayudan a rendir cuentas para poder ver cuántas personas podrían estar, ¿no?, en esa situación, porque existe una denuncia, que si bien no todas son denuncias interpuestas de fiscalía, porque hay mucho miedo, hay mucho temor en familias, y ustedes lo pueden decir mejor, sí existen algunas otras que son oficiales. E incluso, posteriormente, hace apenas 3 días, 4, la Fiscalía General del Estado dio a conocer que son alrededor de 690 personas desaparecidas en este periodo de 3 meses, con denuncia.
que eso es lo importante decir, con denuncia. Habría que sumar que eso va a hacerlo difícil todas las personas que no tienen una denuncia, pero que sí se encuentran con fichas, y habría que sumar todavía aquellas cantidades de personas que están desaparecidas y de las que no hay un dato porque existe temor de las familias en conocer. Hemos hecho algunos ejercicios, hemos hecho algunos mapas en los medios de comunicación. Ayer el Diario del Noroeste daba a conocer una estadística que es muy importante. En otro momento lo dio a conocer el semanario R12. En Revista Espejo hicimos también. Hemos estado trabajando con las madres y hemos visto pues que finalmente todo esto también está ocurriendo porque existe también una gran cantidad de violencia a partir de que dos grupos criminales se pelearon y porque forman parte de una organización que se llama Cartel de Sinaloa y que ahora nos ha dejado en medio a todas y todos en esa situación. Vemos que estos hijos de los líderes como Joaquín El Chapo Guzmán y Ismael Mayo Zambada tienen esta confrontación de violencia, tiene una escalada. Podríamos contar los datos de fiscalía, volver a los datos de fiscalía, son 555 asesinatos hasta el 9 de diciembre, sin contar a todas aquellas personas que han sido neutralizadas, como dice el ejército, que han muerto pues a manos del ejército. Si le sumamos eso, son alrededor de 600, para ser exacto, aquí lo tenemos, son 613 personas asesinadas hasta el 9 de diciembre. Tendríamos que contar, la Fiscalía nos mencionaba que son alrededor de 1.700 carros robados con violencia y estos, le digo, casi 700 personas desaparecidas. Es decir, estamos viviendo un momento muy grave, una crisis de violencia que hay que ponerle bastante atención, porque incluso Red Lupa ha documentado muy bien la cantidad de personas desaparecidas tan solo esos 3 meses, ya son más que todas las desaparecidas en el año pasado. Pues nada más estos 3 meses. Vale la pena decir también, porque como dice la comisionada, la subsecretaria de Derechos Humanos, no hay que ser tampoco alarmistas, han sido localizadas una gran cantidad de personas. Sí es cierto, han sido localizadas, aquí tenemos la comisionada, alrededor de 300 personas en estos tiempos, pero también 80 personas, de acuerdo con la Fiscalía, han sido localizadas sin vida. Y de una manera muy atroz, y de una manera muy, muy, muy violenta y a la vista de muchas personas. En esos 3 meses también, pues hemos visto que la desaparición se incrementó en un 200%. Hay 7 desapariciones, 7 asesinatos por día, si lo vamos por promedio. Y esto lo estamos viendo. Ayer, por ejemplo, hubo 11 asesinatos de acuerdo con Fiscalía. Antier hubo 8, anteantier hubo 3, una cosa así. O sea, pero si nos vamos a la constante, nos vamos a la media, estamos viendo que existe esta situación y las afectaciones están por demás contarlas porque ya las conocemos, ya las vemos. E insisto, esto no debería estar sucediendo, pero sucede y es muy bueno que hoy tengamos este apartado para poder dialogar, para poder platicarlo y para poder hacer estas recomendaciones necesarias al Estado. Muchas gracias. Muchas gracias al periodista Marcos Vizcarra por su presentación y hablarnos del contexto actual que estamos viviendo en Sinaloa en materia de desaparición forzada. Bueno, antes de continuar, quiero agradecer la presencia de nuevas compañeras de colectivos de búsqueda que se han integrado ahorita aquí a esta presentación. Les damos la bienvenida aquí María Isabel Cruz Bernal y otras compañeras de colectivos Sabuesos Guerreras. Asimismo, también nos acompaña la titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Sinaloa, Karina Elizabeth Márquez Calderón. También valoramos mucho su presencia, igual que la titular de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, Gloria Armida Uriarte. Y bueno, ahora sí vamos a pasar a una parte muy importante de este evento, que es la presentación de las recomendaciones. Para eso, pues agradezco muchísimo la participación de la compañera Raquel Maroño. Ella es colaboradora en el área de capacitación e investigación en el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, y pues les agradecemos mucho que pues que nos dé estas recomendaciones aquí para todas las autoridades. Adelante, Raquel, muchas gracias. Muchas gracias, Ibeli. Pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Creo que este ejercicio, como mencionaba Edgar, una parte donde radica su fuerza es que hay personas de todo el país que construimos estas recomendaciones aproximadamente fue el 17 y 18 de agosto que estuvimos reunidos en Ciudad de México. Al final del documento, quienes tienen uno impreso en sus manos, y si no, pueden revisarlo en nuestra página web, está la lista. Hay al menos una organización por cada estado del país y en ese encuentro construimos más de 130 recomendaciones.
para cada estado y las que se hicieron a nivel federal. Y parte de su riqueza está en que quienes conformamos la Red Lupa, además de familiares de personas desaparecidas, integrantes de colectivos, hay académicos, periodistas, organizaciones de sociedad civil, y es como en ese diálogo diverso donde germinaron estas propuestas que hoy les traemos. Y ha sido bastante complicado pues la redacción de este documento, porque ayer platicábamos Edgar y yo, que en los demás, o sea, en todo el país la crisis de desaparición es terrible, ¿no? Como dice Marcos, no tendría que estar pasando en ningún lado, no tendría que haber ni siquiera una persona desaparecida. Pero en los demás estados vemos situaciones más estables, a diferencia de Sinaloa, donde la escalada en la violencia ha sido dramática estos últimos 3 meses, y como las cifras que él mencionaba, pues es como muy complicado, ¿no? Pensar en posibilidades y propuestas, pero creo que ahí radica su fuerza, como no dejar que la violencia nos arrebate incluso la posibilidad de imaginar un futuro distinto, es donde tendríamos que estar poniendo los esfuerzos. Y por eso nos parece tan importante venir a compartir con ustedes este trabajo, pues desde la ciudadanía, ¿no? Entonces, pasando a las recomendaciones, Marcos, Alma y yo construimos estas recomendaciones principalmente. Fueron 7 recomendaciones y las hicimos en diferentes, pues las diferentes materias que integran la búsqueda de personas desaparecidas, ¿no? Como los diferentes aristas. La primera es la recomendación en procesos de búsqueda, que fue dirigida principalmente a la Comisión Estatal de Búsqueda, a cargo, bajo las competencias de su titular, Karina Elizabeth Márquez Calderón. Y bueno, aquí, como decía Edgar, ni siquiera hay un plan nacional de búsqueda. Planes estatales hay aproximadamente 6 en todo el país. Sinaloa no lo tiene, eso nos parece fundamental, pero en este caso decidimos concentrarnos en la necesidad de tener un análisis de contexto por cada uno de los municipios de Sinaloa, para estos 20 municipios, para conocer los patrones de desaparición, los riesgos posibles de quienes habitan el territorio y los formatos en los que las personas son desaparecidas. Además de las vulnerabilidades, las situaciones de riesgo y qué otros crímenes pueden estar relacionados con la desaparición, ¿no? Esto nos parece fundamental porque los análisis de contexto nos permiten, de acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda, determinar las causas y condiciones alrededor de la desaparición, las condiciones alrededor de las localizaciones, la identificación de patrones de criminalidad, las características de las víctimas de desaparición en un área y momento específico, lo cual da pie para plantear cosas de prevención, las condiciones geográficas, las condiciones de riesgo, las medidas de reparación y poder asociarlas a casos de un espectro común. Entonces, eso es pues una parte fundamental de lo que nosotros consideramos en torno a a los análisis de contexto, y principalmente también porque ayudan a plantear nuevas hipótesis de casos para los casos de larga data, que dialogando con Alma, la investigación de casos de larga data y la búsqueda de personas desaparecidas que llevan ya muchos años desaparecidas resulta mucho más difícil que los casos recientes e inmediatos, ¿no? Parte de la recomendación es que también proponemos los pasos, y en este caso los pasos pues son ordenar la información, desagregarla, analizar a través de entrevistas las características socioculturales, las características de la violencia, así como un análisis territorial respecto a los datos de otros delitos en regiones, poblados, fraccionamientos, colonias y rancherías. Y también realizar entrevistas sobre criminalidad para conocer a los posibles perpetradores y actores de la desaparición. Ese en torno a búsqueda. En el caso de la Fiscalía, en materia de procesos de investigación, algo que decía Alma es la cantidad de carpetas de investigación que tiene cada ministerio público, y de acuerdo con información también aquí obtenida por el compañero, creo que eso sí fue por Marco, sí, en relación a la carga de trabajo, son aproximadamente 343 carpetas de investigación por cada uno, sin considerar todas las carpetas rezagadas del sistema tradicional. Y esta carga de trabajo se puede traducir en que solo se dedica un día por carpeta de investigación al año, por lo que se requiere de más personal calificado, porque es imposible, o sea, con esa cantidad de carpetas, es imposible poder dedicarle la atención que cada caso merece, ¿no? Entonces, nuestra recomendación a la Fiscalía Estatal y la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada, bajo las competencias de su titular, José Luis Leiva Rochín, es contratar personal de investigación especializado y certificado sobre casos de personas desaparecidas en el estado de Sinaloa. Con ello esperamos que las y los servidores públicos pues, puedan brindar un trato más digno, diligente y eficaz para las familiares de personas desaparecidas,
que haya nuevas o renovadas líneas de investigación aplicando el protocolo homologado y aumentar la judicialización de los casos. Que esta es una realidad que vemos en todo el país, que no es necesariamente un problema del Poder Judicial, sino de las fiscalías y la falta de actos de investigación que permitan la aprehensión y pues, posteriormente una resolución de los casos. Aquí como pasos nos parece necesario crear un convenio de colaboración con la Universidad de Policía para la capacitación de personas como agentes de investigación especializados en el delito de desaparición forzada de personas. También asignar presupuesto para un salario digno y honorable para los agentes del Ministerio Público especializado, para que no sea un motivo de posibles fallas en las investigaciones por temas de corrupción o por falta de recursos, y que se brinde un informe a las familias sobre el número de personal, la carga administrativa y de investigación, así como un compromiso para mejorar las investigaciones. También en las recomendaciones les pusimos plazo. Para estas dos que les he contado, planteamos un plazo de 12 meses, siendo muy optimistas. Y esta nos parece fundamental porque obviamente las familias merecen, es su derecho tener investigaciones eficaces y competentes, pero es imposible poder tenerlas con la cantidad de personas que están trabajando en las instituciones de forma general. O sea, sabemos que las y los servidores públicos hacen lo que pueden con condiciones muchas veces bastante desfavorables. Entonces, si hablamos de propuestas y no se establece un presupuesto como parte de los compromisos de las autoridades, simplemente son buenas voluntades, ¿no? ¿No? Eso nos parece también fundamental resaltar. En el caso de desaparición, considerando que 9 de cada 10 casos en Sinaloa sobre desapariciones están más bien clasificados como privación ilegal de la libertad, y que este delito, que podría ser muchos otros, o sea, podría incluir secuestro, una de sus componentes es que prescriben, y la desaparición, tanto cometida por particulares como desapariciones forzadas, no prescriben. Entonces, eso también limita las posibilidades de investigación y de sanción en los casos de desaparición, por lo que aquí recomendamos al Supremo Tribunal Superior de Justicia del Estado de Sinaloa, bajo las competencias de su titular, Jesús Iván Chávez Rangel, en articulación con la Fiscalía General y el Congreso del Estado, la reclasificación por parte de jueces y juezas de delitos que fueron clasificados inicialmente por el Ministerio Público como privación ilegal de la libertad, para que sean procesados como desaparición. Aquí nos parece importante que los resultados que podríamos obtener son el cambio en los procesos judiciales y de ordenamiento de reclasificación, el aumento de los casos judicializados y la disminución de los niveles de impunidad en la entidad, que como mencionaba Alma, son del 99.99%, según este estudio que hizo otra organización. Eso para materia de justicia, de impartición de justicia. En el tema de derechos de las víctimas, nos pareció importante recomendarle a la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas de Sinaloa, recordando el artículo 138 de la Ley General en materia de desaparición, que establece los derechos que tienen los familiares de personas desaparecidas. Aquí recomendamos que la comisión asuma su rol de asesoría victimal de cada uno de los casos sobre desaparición forzada en el Estado, entre ellos los procesos judiciales, como ejemplo, promoción y seguimiento de amparos buscadores, que esto lo establece el artículo 97 de la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Sinaloa, o sea, el artículo 138 de la Ley General y el 97 de la Ley Estatal. Y aquí lo que esperamos como resultados es que se haga el acompañamiento de las víctimas de desaparición forzada en Sinaloa sobre asuntos jurídicos y que están garantizados los derechos que tienen las familias de este delito. Como pasos, recomendamos la firma de un convenio de colaboración con la Comisión Estatal de Búsqueda para conocer a las víctimas indirectas de desaparición en Sinaloa, el ofrecer servicios jurídicos a las víctimas y su acompañamiento. A esa le pusimos menos tiempo, 6 meses. En el caso de la prevención, creo que en todo el país hemos visto la misma situación, que es tan urgente y las desapariciones no se detienen, que no hay tiempo para pensar en la prevención, ¿no? Todos los esfuerzos, tanto de personas como de recursos económicos y tecnológicos y demás, están volcados en tratar de atender la crisis que ya está aquí. Entonces, no hay mucho tiempo para pensar en, bueno, ¿y cómo evitamos que desaparezcan más personas, no? Creo que las familias de colectivos son quienes suelen hacer los mayores esfuerzos al ir a comunidades o a escuelas a platicar de la situación y de qué manera sus propios familiares fueron desaparecidos, esperando que otras personas no cometan los mismos, no, no errores, porque no es un error, más bien que puedan cuidarse más, ¿no? Si es que eso es posible, que también hay mucho que decir al respecto. Pero en el caso de prevención, y considerando que la desaparición ha aumentado en un 200% en los últimos 3 meses aquí en Sinaloa, pues creemos que
tanto en Sinaloa como en todo el país, se necesitan programas de prevención, que la ley lo mandata y lo contempla. De hecho, está en el artículo 164 de la Ley General, en el artículo 96 de la Ley Estatal, que establece que el sistema estatal, a través de la Secretaría de Gobernación y con la participación de la Comisión Nacional de Búsqueda, debe coordinar el diseño y aplicación de programas que permitan combatir las causas que generan condiciones de mayor riesgo y vulnerabilidad frente a los delitos previstos en esta ley, es decir, la desaparición. Y esta recomendación la hacemos a la Secretaría de Seguridad Pública bajo las competencias de su titular, Gerardo Mérida Sánchez, en articulación con la Secretaría General de Gobierno, la Comisión Estatal de Búsqueda, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, la Fiscalía y el Congreso del Estado. Y pedimos la realización de un programa de prevención en Sinaloa para evitar desapariciones forzadas, en el que se incluya la participación de integrantes de colectivos, de familiares de personas desaparecidas y organizaciones de la sociedad civil, para construir este programa en conjunto. Esperamos que con este programa se disminuya el número de personas desaparecidas en el Estado, se identifiquen las zonas de mayor incidencia de este delito y las causas estructurales, contextuales y sistémicas que lo posibilitan, identificar los grupos etarios y poblaciones más vulnerables de ser víctimas de desaparición y los delitos relacionados con la desaparición de personas y los principales grupos criminales perpetradores de las desapariciones en el Estado. A ese también le pusimos un año de plazo. Y, sí. Y para el tema de identificación, aquí considerábamos por dos lados que no hay una base de datos forense que sea pública a la que las familias puedan tener acceso para sus propias búsquedas, y tampoco hay un programa estatal de exhumaciones e identificación forense. Como lo mencionaba Alma, el Centro de Identificación, el Centro de Resguardo Temporal e Identificación Humana del Estado de Sinaloa, que empezó a operar recientemente, está operando sin tener este programa estatal de exhumaciones. Como decía Edgar, tampoco hay un programa nacional de exhumaciones, pero eso no impide que algunos estados puedan tenerlo, ¿no? Recordando además que es un artículo de la ley general y que en la ley estatal de Sinaloa está en el artículo 92. Ahí vienen los lineamientos mínimos que debe contener este programa. Entonces, a la Dirección General de Investigación Pericial de la Fiscalía, bajo las competencias de su titular, Cindy Isabel Fuentes Gutiérrez, en articulación con otras instituciones, porque como decíamos, el trabajo tiene que ser coordinado, lo que pedimos es la creación de una base de datos con información forense para que pueda ser revisada de manera pública por las víctimas y que tengan información genética forense de víctimas indirectas para poder hacer los cruces de información, y que se realice el programa estatal de exhumaciones e identificación forense. De acuerdo con la ley, o sea, ahí vienen todos los criterios mínimos que tiene que contener este programa. Lo incluimos aquí en la recomendación, pero son muchísimos. Es un diagnóstico de información metodológica, por ejemplo, información estadística sobre el número de cuerpos inhumados sin identificar, el listado de todos los panteones y cementerios del Estado, así como la información de los cuerpos que están en ellos, el listado de todos los lugares de inhumación clandestina. Son muchos, muchos puntos. Entonces, creemos que el programa debe contener mínimamente estos, porque así la ley lo establece, y nosotros sugerimos como pasos para la implementación poder hacer el análisis para la base de datos, hacer análisis forense y genético a los cuerpos, hacer exhumaciones de estos cuerpos, la confronta y cruces de información, y poder socializar el programa estatal de exhumaciones e identificación forense con las y los familiares de personas desaparecidas, que puedan estar enterados de lo que ocurre. Y por último, la séptima recomendación que hicimos fue al Poder Ejecutivo sobre temas más bien de memoria. Hablando con Alma, veíamos que la crisis de seguridad es terrible en el Estado, que ha habido un aumento generalizado de la violencia, pero que también desde algunas autoridades del Estado, los casos de personas desaparecidas son minimizados, o en general la situación de violencia pues no tiene la atención ni la gravedad que debería, ¿no? Desde los discursos públicos. Entonces, creemos que pues es indispensable que la situación sea tratada con la seriedad que merece y que no se utilicen frases como, no, no pasa nada, salgan, hagan su vida, como minimizando el riesgo que vive la población, ¿no? Entonces, al gobierno estatal de Sinaloa, bajo las competencias de su titular, el gobernador Rubén Rocha Moya, en articulación con el Congreso del Estado de Sinaloa, la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas y la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Fiscalía General del Estado de Sinaloa,
Lo que les pedimos es un espacio de diálogo con las personas integrantes de colectivos, buscadoras independientes, para escuchar las necesidades que éstas tienen y fortalecer el trabajo del sistema estatal de búsqueda. Además, que reconozcan la gravedad de la situación que se vive actualmente y que prioricen la seguridad de la población. Para esto pedimos visibilizar la importancia que tiene la atención a las personas desaparecidas a través de un acto de disculpa pública. Lo que esperamos como resultados de este evento es que se inicie con la reparación de las víctimas, se dé una atención correcta a las víctimas de forma periódica y se establezcan acuerdos para la preservación de la memoria de las personas desaparecidas en el Estado y sus familias, donde éstas no sean criminalizadas. Pues sí, para esta le pusimos también 12 meses, podría ser menos, pero queremos vernos optimistas. Y pues como pasos, reconocer de manera pública la crisis de seguridad, la crisis forense y la crisis humanitaria por la desaparición de personas, el convocar a todas las familias que estén en colectivos o no y que están en la búsqueda de sus familiares para crear acuerdos de reparación, memoria y atención inmediata y pues el ofrecimiento de la disculpa pública. Aquí nos parece importante mencionar que todo acto de disculpa pública, si no viene acompañado de un cambio real y sustancial en las actuaciones, pues de poco sirve, ¿no? Y creemos que para poder atender una crisis tan tremenda como esta, pues no podemos hacerlo si seguimos minimizando los efectos que esta tiene, ¿no? Algo que poníamos en esta parte diagnóstica de la que hablaba Marco es que más allá de la cantidad de personas que han sido desaparecidas y las que han sido localizadas con o sin vida, las que han sido asesinadas en estos 3 meses, los autos robados o las pérdidas millonarias de los negocios, hay otros efectos de los cuales todavía no podemos tener información, ¿no? Como qué ocasiona esta crisis en la manera en la que nos relacionamos con otros, en cómo percibimos la seguridad, en las dinámicas de nuestra familia y los efectos psicológicos, emocionales que tiene vivir en un contexto pues de tanta vulnerabilidad, ¿no? O donde la vulnerabilidad resulta tan evidente. Y pues creemos que para poder atenderlo se tiene que poner en el centro a quienes han sido víctimas ya de este delito y han visto sus vidas destrozadas, pero también pues a la población en general, ¿no? Buscando siempre el respeto a los derechos humanos y sí, que las estrategias de seguridad en este país pues representan el reto más grande que tenemos probablemente y que tal vez la estrategia de militarización que se ha utilizado hasta ahora pues no ha sido tan efectiva si estos picos de violencia no se han detenido, ¿no? Entonces, pues es parte de los diálogos que nos gustaría o que buscamos tener con la sociedad civil y con autoridades y con otras personas expertas en la materia y pues ese es nuestras recomendaciones, que nos da mucho gusto poder compartir con ustedes el día de hoy. Y creo que con esto daríamos inicio al espacio de diálogo y preguntas, eh, donde será un placer poder escucharles. Muchas gracias. Muchas gracias a Raquel Maroño, investigadora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y de Democracia, pues nos ha dado unas recomendaciones muy importantes y muy puntuales para todas las autoridades y que pues desde sociedad civil como Iniciativa Sinaloa y las organizaciones que estamos aquí representadas, hacemos el llamado a que atiendan estas recomendaciones, a que pues le den la importancia al tema, como bien decía hace un momento Raquel, y también recordarles que la investigación va a estar en la página del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, para que la consulten en internet, todas las personas que están aquí presentes y también quienes siguen la transmisión en redes sociales. Vamos a hacer un breve paréntesis vamos a dar un aviso aquí la compañera Norma Sánchez nos va a hacer el favor de darnos un aviso y ahorita enseguida continuamos con las participaciones. Muchísimas gracias y hola a todas las personas que conocemos ya desde antes, Alma. Muchos saludos. Estamos aquí gracias a Iniciativa Sinaloa que nos abrió el espacio porque hace 3 semanas nos propusimos apoyar a María Isabel, a quien también ya conocen, para que pueda asistir al Congreso Internacional de Desapariciones Forzadas que se va a llevar a cabo en Ginebra, Suiza, en enero. Cuando ella se acercó a mí me dijo, Norma, el viaje cuesta tanto, yo le dije, pues claro que vas a ir porque vamos a apoyarte. Y lo que se nos ocurrió es hacer unas planillas para una rifa cuyo ingreso va a ascender a 100,000 pesos si todos y todas las que tenemos planillas vendemos los boletos en su totalidad.
Es una rifa muy accesible, te puede tocar desde $1 hasta $100. Gracias, Alfredo, por comprarnos 10 boletos. Alfredo fue uno de mis víctimas. Ajá. Yo me acerqué a él y él eligió todos los que me quedaban, así que cerré mi planilla con él. Gracias. Y pues es una invitación también a las funcionarias, a los funcionarios para que colaboren. Se pueden acercar. Las que tienen planilla, por favor, levanten la mano. Todas estas personas son 2, 4, 6, 7 personas, madres buscadoras que tienen planillas en apoyo a Isabel. Se pueden acercar al final con alguna de ellas, por favor, y ahí eligen sus números, pueden elegir cuantos puedan, y ojalá que todos los podamos vender. Sí, venimos a eso, a que nos apoyen. Isabel. Bueno, quiero nada más decirles que el Congreso Mundial es para visibilizar a todos los desaparecidos, no nada más a unos cuantos. Creo que es importante poner la voz de todos en ese Congreso. Es de suma importancia que Sinaloa pues tenga esa presencia y bueno, pues vamos a dar todo ahí. Y también estamos invitadas a una mesa para ser ponentes en ese Congreso Mundial. Entonces es una oportunidad bastante fuerte. 7 mamás con que se acerquen a ellas y elijan sus números. Ahí les vamos a dar el número de cuenta de Isabel, ahí estamos transfiriendo. La meta es 100,000, la rifa es el 30 de abril, $4,000, perdón, de diciembre. Sí, luego ando en muchos eventos y el 30 de abril tengo uno. El 30 de diciembre, primer premio 4,000 en efectivo, segundo premio 2,000 y tercer premio un desayuno para 2 personas en la posta. Gracias por su apoyo. Gracias. Bueno, muchas gracias Norma y María Isabel por la invitación. Ahí está pues el llamado, quien quiera sumarse a esta causa, pues aquí están algunas integrantes del colectivo que tienen estas planillas. Y bueno, ahora sí vamos a continuar con las participaciones. Si gustan podemos empezar con alguien del público e intercalar con alguien de la prensa porque es el espacio para preguntas en general. No sé si hay alguna mano levantada por ahí o... bueno, me parece que el caballero que nos acompaña tenía una participación al inicio. Ok, muy bien, qué bueno que pues les sirvió la información. Bueno, vamos a continuar. Aquí tenemos a nuestra directora Marlene León, que nos va a dar también unas palabras. No, es una pregunta. Ahora con toda esta ola de violencia que se vino en Sinaloa, preguntarles si las recomendaciones han tenido alguna actualización para este caso en particular, esta entidad, o si se mantienen similar, porque, por ejemplo, el tema de los números, evidentemente ya superaron los 6,000 las personas desaparecidas, tristemente. Pero sí preguntarles eso si han pensado o si ya se ha hecho alguna actualización a las recomendaciones. Sí se hicieron adecuaciones tanto al documento de diagnóstico porque se incluyó, o sea, justo se menciona que estos datos estadísticos fueron hechos para que tuvieran concordancia con la información de todo el país, como todos los datos fueron obtenidos hasta el 16 de mayo, que siempre es nuestra fecha de corte anual. Se hizo como, pues no sabía cómo llamarlo, como esta aclaración de que estas cifras ya no eran representativas de la situación en la entidad, ¿no? Y las recomendaciones, pues sí mencionan como la situación de violencia, pero es verdad que algo tan grande como esto necesita pues medidas urgentes, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido no planteamos ninguna como que tuviera eso de fondo. Gracias por la pregunta. Yo creo que digamos, en términos generales, las recomendaciones plantean. Ahora, la expectativa de Red Lupa es hacer público este documento y volverlo, digamos, como de utilidad de todo el mundo, ¿no? Y en ese sentido también aprovecho para invitar a quienes quieran participar o hacer sugerencias deberían de considerar tal recomendación bienvenida. Yo pongo, creo que un tema
en concreto que se podría pensar en una recomendación es que con este incremento creo que se acentúa la necesidad de un registro estatal de personas desaparecidas, pero único. Porque lo que hemos visto en todos los estados es que hay, la cifra depende de quién le pregunte uno. Si le pregunta a la fiscalía, recibe un número. Si le pregunta a la comisión de búsqueda, recibe otro número. Y así, porque no tenemos registros unificados, ¿no? Si algunos recuerdan, entre diciembre del año pasado y este año, cuando salió lo del censo, que el presidente de ese entonces, Andrés Manuel López Obrador, anunció el censo, muchas familias cuestionaron por qué mover al censo si teníamos el registro, ¿no? Y a partir de entonces, con todo ese debate, se planteó la necesidad de que hubiera registros estatales, ¿no? Que permitieran unificados, registros únicos y que fueran lo más ágiles posibles en términos de mantener el número lo más cerca de la realidad, asumiendo que en el tema de desaparición siempre tener un número preciso, yo diría es imposible, por lo que, por ejemplo, decía Marco, muchas personas que no denuncian o ni siquiera lo dicen públicamente por miedo, entonces, pero creo que se podría considerar un trabajo de esa naturaleza de generar un registro estatal que fuera lo más diligente y que pudiera sumar denuncias, fichas de búsqueda, en fin, lo cual no sería de ninguna manera contrario a la ley. La ley de desaparición general y las leyes estatales se establecen que se puede iniciar un proceso de búsqueda de una persona desaparecida, ya bien sea por denuncia penal o simplemente por informar de la desaparición sin que se tenga suficiente información si es un delito o no, para que se inicie la búsqueda y tener un registro. Lo pienso así, pero lo uso más bien en el sentido de invitar a que no consideren que estas son todas las recomendaciones y que más bien está abierto a la propuesta y al impulso que ustedes vayan considerando y que planteen. Y hago una nota, cuando revisen el texto, no lo mencionamos, pero hay una tabla con información de estadísticas, de datos específicos que obtuvimos el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia con solicitudes de información, pero que luego contrastamos con lo que otras fuentes, como periodistas u otras investigaciones o el testimonio de los familiares nos dicen, un poco para contrastar. Ahí van a encontrar mucha información detallada de número de carpetas, número de identificaciones, perfiles genéticos, etcétera, que creo que ayuda mucho ya a ver el detalle, ¿no? Yo agregaría, Marlene, yo creo que es una muy buena pregunta porque estamos viviendo una situación extraordinaria en muchos sentidos. Y me sumaría, creo yo, o sumaría una recomendación. Y en algún momento hemos hablado en Red Lupa sobre los análisis de contexto, sobre la necesidad de estos. Y la situación actual que estamos viviendo nos permite entender que un análisis de contexto por lo menos breve. Para esto se necesita forzosamente la reunión del gobierno, las autoridades de fiscalía con las familias. Eso es como el primer, si lo dejamos así como un primer paso. Lo segundo es, y por lo menos una primera reunión, que abra o que inicien los trabajos. Luego más reuniones de trabajo para identificar para identificar patrones. Pero ahorita ya podemos rapidito deslizar patrones. ¿Dónde han ocurrido las desapariciones? También ha sido muy puntual. Hay colonias muy específicas donde han ocurrido las desapariciones y de las que tiene ya registro fiscalía, algunas la comisión de búsqueda y las colectivas y colectivos de búsqueda. Y eso es bien importante porque si sabemos dónde están ocurriendo las desapariciones, también tendríamos que saber dónde implementar operativos especiales para evitar las desapariciones. Si sabemos los horarios donde están ocurriendo cuando están ocurriendo las desapariciones, tendríamos que tener estos operativos funcionando especialmente en esos horarios, ¿no? Si sabemos los perfiles, incluso socioeconómicos, físicos, de salud, familiares de las desapariciones, que esos son datos que ya se encuentran en carpetas de investigación. O sea, no los estamos inventando. Son datos que ya se encuentran en esas carpetas. Entonces ya tendría que estar funcionando actualmente una mesa extraordinaria, porque si fueran 30 desapariciones en 3 meses, diríamos, bueno, es un problema, pero no es tan grave como los asesinatos. Pero son más que asesinatos. Y eso nos debería estar preocupando y nos debería estar moviendo a todas. Y digo, ellas, las madres, las hermanas, las cuñadas, las hijas, todas ellas, los hermanos, los padres, ellos están empujando esa reunión.
y lo dicen en cada momento que es posible en ruedas de prensa, en manifestaciones y más. Ellos han estado empujando, no ha ocurrido. Eso creo que sí sería un paso muy importante, una recomendación inmediata al gobierno en general, en su conjunto, decir, reunirse. Segundo, que la reunión sea para un análisis de contexto rápido. Y tercero, implementar acciones inmediatas conforme a esos análisis de contexto. Insisto, son datos que existen, no estamos inventándolos, son datos que existen, que incluso en los mapas que hemos podido hacer en medios de comunicación junto con las colectivas, hemos dado la información de dónde se encuentran esos mapas de calor incluso de las desapariciones. Entonces creo que sería muy importante pues que ya se empiecen a activar, que se empiece a ver por lo menos un interés del gobierno. Muchas gracias a nuestros ponentes por su respuesta. Me parece que acá había una inquietud también de parte de Micaela González, madre buscadora. Adelante. Sí, gracias. Bueno, lo que tengo yo una duda es qué tanto peso tienen las recomendaciones que hace Red Lupa, porque si bien sabemos que es una participación ciudadana y sabemos también de que ha habido instituciones, organismos que han hecho muchas recomendaciones a México, más sin embargo solamente quedan en eso, en recomendaciones que no son acatadas por el Estado mexicano. Incluso el Comité contra las Desapariciones Forzadas ha hecho como más de 80 recomendaciones, incluso en lo que fue la política de prevención del delito de la desaparición forzada, pero han quedado ahí. Nosotros no vemos un resultado efectivo en cuanto al tema de la prevención del delito, ¿no? Ese es un punto. El segundo punto, pues yo veo que las recomendaciones que hacen en este caso más enfocado en lo que son las fiscalías, pues sí, están perfectas esas recomendaciones. Nosotros como familiares hemos hecho casi las mismas exigencias, pero no vemos esa voluntad de parte de las fiscalías y como es importante recordar que este es un delito donde están involucrados los funcionarios públicos en la mayoría de los casos, y algunos en particulares, pero es una resistencia de parte de esas instituciones a querer hacer esas prevenciones, esas trabajos con las modificaciones de las estructuras, de las formas de trabajar y todo eso, porque pues sí, nos topamos contra nuestros agresores, ¿verdad? Los perpetradores de este delito. Entonces, ¿cómo podríamos sumarnos entre más personas y hacer esa fuerza en conjunto para que no quede nada más en solo recomendaciones? Porque si bien mencionaba, por ejemplo, en el Tribunal de Justicia, en los congresos, donde se puede incidir ya jurídicamente, legalmente, pero vemos nosotros que no hay voluntad de parte de las personas que forman parte de estos organismos. Entonces, sí estoy interesada yo también en lo que es esta participación ciudadana, pero sí me gustaría saber qué tanto peso y cómo podemos abonarle o trabajarlo para que eso tenga mejores resultados y que no nada más sean mesas de trabajo, sean mesas de exigencia, mesas de compromisos, mesas con resultados, mesas con tiempos establecidos y que no solamente sea con gobernación, sino así como ustedes lo plantearon en su análisis de estudio, que sea con todas las instituciones y organizaciones que están involucradas en lo que es este tema de la desaparición forzada. Gracias. Muchas gracias, Micaela. No, yo diría que como la legitimidad, el peso de estas recomendaciones, pues digamos, diría, por un lado están en que se han construido con base en información concreta, ¿no? Como decía Marco, no son ocurrencias, ¿no? Hay una revisión de análisis de información, las hemos escuchado a ustedes, y entonces determinamos, pues, en qué situación está una institución y qué tendría que hacer para dar un paso adelante para mejorar, ¿no? Eso es Pero lo segundo, y tal vez lo más importante, pues es que él va a tener legitimidad y peso, pues en la medida también de que otros actores sociales, en primer lugar ustedes, las buscadoras,
otros sectores sociales, como en este caso Iniciativa Sinaloa y otros más, se sumen a esta exigencia, ¿no? O sea, yo creo que el gran reto que tenemos en Sinaloa, pero en muchos lugares, es que este tema de las desapariciones y todo lo que hay que hacer se vaya volviendo cada vez más eso, como un reclamo ciudadano, donde más personas, aunque no tengan personas desaparecidas, se sumen a esta exigencia. Hay una necesidad, hay un reclamo, hay una, además, como cuando leyó y comentó Raquel las recomendaciones, todas las recomendaciones tienen un sustento en la ley. O sea, son obligaciones que están establecidas en la ley para una autoridad, la Comisión de Búsqueda, la Fiscalía, que no se han cumplido. Entonces también tenemos que seguirles exigiendo. Hay que valorar en algún momento si podríamos echar mano de igual de recursos jurídicos, ¿no? Frente a estas omisiones, como se ha hecho en otros lugares, amparos como para obligar. Pero yo creo que en principio el espíritu inicial de estas recomendaciones es poderlas presentar. Qué bueno que estuvieron aquí integrantes de la Comisión de Atención a Víctimas y de la Comisión de Búsqueda que han escuchado. Pero yo quisiera también reiterar que la idea de hacer estas recomendaciones no es como simplemente decirles, miren, aquí está lo que tienen que hacer, sino también en la expectativa de queremos participar y queremos ayudar en ese trabajo, ¿no? Y particularmente desde el instituto, pues quiero expresar así, tal cual, de manera muy clara, que el instituto tiene toda la disposición de poder colaborar con las instituciones en estas tareas, ¿no? O sea, apoyar, acompañar, formar, trabajar en metodología de estas tareas para que las instituciones también, pues eso, tengan acompañamiento y apoyo para poderlo realizar. Entonces, pues yo lo que diría, ¿no? O sea, creo que lo que, y por eso nos parece tan relevante poderlo presentar el día de hoy aquí frente a ustedes, porque ojalá, pues en la medida en que ustedes consideren esto pertinente, pues también sirva para fortalecer e insistir en lo que ustedes han estado diciendo, porque como como usted bien ha mencionado, no son recomendaciones, digamos, que nadie me haya dicho, que ustedes las han insistido. Aquí creo que es reiterar, documentarlas, darles fundamento y seguir insistiendo que son pasos necesarios, pero además que son pasos que si se dan, las instituciones van a tener mejores resultados que los que creo que han estado dando hasta ahora, ¿no? Eso es lo que yo digo. ¿Alguien más quiere responder también o? No, pues solo yo le agregaría, finalmente es para mí, en lo particular, y luego como periodista, me cabe que te contigo, finalmente es una herramienta, ya es algo escrito sobre lo que, igual, como existen las recomendaciones del CEN y todas las demás, es ahora, pueda servir, creo yo, como decir, ok, esa información, porque hay un cúmulo de información que es bien importante, que no la desagregamos ahorita, ¿no? Como ejemplo, ¿cuántos ministerios públicos hay? Que es lo único que se habló, pero ¿cuántos tiene la comisión de búsqueda? ¿Cuántos son? Y cada dependencia involucrada en esto. Uno es como un sistema de información. Y lo segundo es que sirva de verdad para ustedes, sobre todo para ustedes que son madres buscadoras, para exigir y seguir exigiendo y seguir en esta pugna, ¿no? Finalmente yo creo, también pienso lo mismo que tú, se pueden hacer 1000 documentos, la verdad, millones de documentos, y estos no van a querer voltear y ojearlos y decir, vamos a poner a trabajar así. No, lamentablemente no, pero si algo yo he aprendido, y eso sí te lo compartir, lo decía hace ratito, si algo yo he aprendido en todo este camino es que todo esto que se ha podido mover ha sido con exigencia de ustedes. O sea, yo les puedo contar 3, y ustedes me pueden contar 8 de cosas que sí se han hecho, ¿no? A regañadientes, y luego ellos presumiendo que lo hicieron porque son bien chingones y todo, perdón, inglés. Pero, o sea, pero es por ustedes. Realmente no ha sido, si existe un centro de resguardo, o 3, o un proceso de 2 más, es porque ustedes lo han exigido. ¿Cuántos años tardaron para eso? ¿No? ¿Cuántos? No sabían ni siquiera cuántos cuerpos habían en fosas comunes. Ya al menos tienen un aproximado. Y eso es porque ustedes se lo pidieron. Creo que esto sirve como un documento extra para llevarlo en su carpeta y decir, oye, a ver, ¿cuántos? Aquí dice que son N cantidad de NPs. Más. Ayer renunciaba a la comisión que eso fue sobre N cantidad de caninos, por ejemplo.
Yo no sé si con 10 caninos, 20 caninos vayan a encontrar a todas las personas desaparecidas, ¿no? Yo no lo sé, pero sí sé que van a ayudar a encontrar las búsquedas. Y los caninos que llegan no son por obra de magia o porque se les ocurrió, porque son buena onda, sino porque han sido herramientas de trabajo para ustedes. Y eso ha sido sobre las necesidades de ustedes. Pues sí creo que es seguir insistiendo. Yo también creo lo mismo. Puede quedar solamente en un papel arrumbado y en el closet o hasta en la basura ahorita, pero que sirva al menos de que existió, que está esto y que ustedes puedan tenerlo como herramienta para poder existir. Yo me quedaría con eso. Muchas gracias, Marcos Vizcarra, por su respuesta. Aquí tenemos también una mano levantada. ¿Quiere dar una réplica, Micaela? Sí, gracias. No, pues muchas gracias, agradecerlo más que nada. Y yo creo que toca un punto muy importante porque esto no nada más se trata de sumar, sino de multiplicar y de activarnos. Y es un compromiso no nada más de las partes que estamos involucradas, sino de la sociedad en general. Entonces yo creo que esta participación, como dice los compañeros del panel, que se están sumando, que se están uniendo, se están fortaleciendo, yo creo que esta es una red que nos compete a todos y todos debemos de aportar un granito porque esto es para el bien de toda la sociedad. Gracias. Pues creo, compañeras, que estas recomendaciones pues nacen de toda la investigación que hizo Red Lupa acá con todas las organizaciones, colectivos. Entonces, y trabajando, que hemos tenido tiempo trabajando Marcos y nosotros y yo allá con ellos, ¿no? Pero es una parte muy fundamental el que estemos reunidas todas con el gobernador de ya. Ustedes saben que cada reunión, cada evento que tenemos con la prensa estamos exigiendo una reunión, que hemos entregado oficios para que nos atienda y no ha querido atendernos. Entonces, el estar aquí, pues significa muchísimo. Estas recomendaciones podemos todas darle seguimiento, todas las víctimas, todos los familiares indirectos que estamos aquí, darle seguimiento, no dejarlos de la cola, como dice, estar ahí pegados diciendo qué han hecho, cómo van las recomendaciones, qué avances tienen, que sea Red Lupa, que seamos nosotros, que sea la sociedad, que sea todos los que estamos aquí buscando a nuestros familiares, la sociedad, nosotros, como siempre hemos dicho, necesitamos de la sociedad para todo, para buscar, para empujar, para encontrar a nuestros desaparecidos, necesitamos de ellos. Porque por muy buscadores que seamos, necesitamos a la sociedad, que es la que anda por la calle, que es la que se da cuenta de muchas cosas, para darnos una denuncia anónima, decirnos, por acá vimos a eso. Entonces, hay que hacer hincapié siempre a la sociedad y darle las gracias a la sociedad e invitarlos a que sean parte de nosotros, a los colectivos, a las asociaciones, a todas las organizaciones que nos apoyen. Pues no nos queda más que darles gracias. Yo agradezco a Red Lupa el apoyo que nos ha dado para estar allá en las reuniones y en los trabajos. Muchísimas gracias, Edgar. Muchísimas gracias, Raquel. Marquitos, por ser parte de todo esto. Gracias. Y a ustedes, como víctimas, más que nada a las familias, a todos, les agradezco que estén aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, Alma Rosa Rojo Medina, por su participación. Aquí tenemos también otra mano levantada. Vamos a continuar. Sí, y brevísimamente, cuando reflexiona Micaela sobre la importancia y la utilidad de estos estudios, diagnósticos, investigaciones, quienes venimos del periodismo, de la sociedad civil, yo ahorita tengo una posición pública, en estos momentos soy comisionado de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, pero ustedes no tienen idea de los grandes aportes que están realizando a través precisamente de ejercer derechos humanos como es el del acceso a la información pública. Marco es testigo de primerísimo nivel. Y ahorita que comentaba el tema de los caminos, ¿no? Muchísimas recursos de revisión han entrado, no solamente al órgano de Sinaloa, sino al INAI y a todos los organismos garantes, donde cada solicitud de información pública es activar precisamente un mecanismo. ¿Por qué? Porque puede exhibir la opacidad, la simulación, las omisiones de personas servidores públicas
Yo, por ejemplo, resolví un tema de los caninos, ¿no? De las personas que entrenaban caninos. Realmente nos pusieron a estudiar, es decir, documentarnos, ver la normativa, saber precisamente cuáles son las facultades que tiene este tipo de figuras, si daban o no. Y encontramos, por ejemplo, una resistencia de los sujetos obligados a dar esta información para descubrir que las personas que estaban a cargo de estos entrenamientos caninos, pues no tenían el perfil idóneo. Y qué bueno que lo dijo Marcos, yo creo que ya ese tema ya se resolvió. Pero así como un detalle en apariencia mínimo, son muchísimos temas los que se están precisamente articulando a partir de ejercicio de derechos humanos. No perdamos de vista eso. Cada paso que se da es importante, abona. Y yo veía, por ejemplo, yo tengo óptica periodística, aunque digo, estoy en una persona servidora pública, pero yo viendo esta evaluación de calificación cualitativa de instituciones, pues para mí la nota va a ser la de los focos rojos. Yo creo que el Marco ya la planeó, ¿no? Es decir, ¿qué están haciendo instituciones con un foco rojo que tienen pésimo desempeño? Créanme que la experiencia que tenemos nosotros es que lo que no se visibiliza, lo que no pasa por medios de comunicación, por redes sociales, no va a ser mella en los distintos actores del poder público. Luego entonces, decían aquí las propias madres y las participantes, ha habido mejoras en desempeño de la Comisión Estatal de Búsqueda, y no crean que fue algo fortuito, fue a partir de la exposición en medios de comunicación, a través de solicitud de información, a través de evaluaciones, cómo estos personas servidoras públicas fueron mejorando su desempeño público. Luego entonces aquí aparecen actores con pésimo desempeño, y luego entonces pues habrá que poner la lupa, el esfuerzo, el boletín, el comunicado, la incidencia en estos actores que no las han querido recibir o que no han querido pues concertar apoyo, concertar voluntades para seguir mejorando el tema. Yo la verdad que es uno de los temas que registro mayor masa crítica aquí en toda una red nacional de colectivos que pueden ustedes o podemos entre todos pues tomar fuerzas para que estos temas sigan avanzando, sigan generando pues incidencias, sigan mejorando leyes, presupuestos, sigan fiscalizando si realmente el dinero público que es de todos nosotros se está utilizando adecuadamente. Finalmente, pues, nuestro reconocimiento, nuestro pleno reconocimiento a Edgar, lo tengo muchísimo tiempo en el radar, ¿no? Yo creo que fue a Colima hace 30 años, a la Universidad de Colima, cuando estaba la Fundación Manuel Buendía, cuando había muchísima gente empujando estos temas en el país, Alma Rosa, Raquel, que es para mí una persona muy valiosa también, y se diga Marco, ¿no? Entonces tienen con qué, hay con qué en Sinaloa, y pues no perdamos el aliento ni la esperanza de que pueden generarse muchísimos cambios a partir de la suma de esfuerzos y la presión. Esto es un asunto de presión, de visibilizar, de exhibir, y lamentablemente así es como se mueve el ejercicio del poder público en México. Sí, genera muchísimo malestar que se visibilicen las omisiones, fallas, errores, deficiencias de las personas servidoras públicas en el ejercicio de los cargos y el frente o como parte de las instituciones. Pues un reconocimiento a todos, y pues aquí tienen un aliado, lo he sido, lo vamos a seguir haciendo aun cuando desaparezcan pues los organismos garantes de transparencia. Felicidades a todos. Muchas gracias a José Alfredo Beltrán por su participación. No sé si hay alguna otra inquietud, alguna pregunta, un comentario de parte de las madres buscadoras o de las autoridades que todavía están aquí. Bueno, pues yo creo que si ya no hay más intervenciones, pues estaríamos dando paso ya al cierre de esta presentación. No sin antes pues recordarles que pues ahí está este documento para su consulta, que lo busquen en las redes sociales. Ahorita Edgar nos va a recordar la página. Y también abonando un poquito a lo que decía Edgar, de que pueden compartir sus recomendaciones en la página de internet. Si ustedes entran a buscar los documentos, hay también modo de contacto, modo de poner sus
pues sus propuestas o sugerencias de que se pueda seguir enriqueciendo este esfuerzo. Y finalmente, pues igual, ¿no? Sumarnos como Iniciativa Sinaloa a este tipo de esfuerzos que se hacen a nivel nacional de parte de la Red Lupa y del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia para seguir impulsando pues la mejora en políticas públicas, ¿no? Y no olvidar pues que hay muchas personas que nos hacen falta, ¿no? Hay muchas personas que no están aquí y que pues hay familias que los están buscando. Entonces, que como sociedad, ya se hizo el llamado también, que como sociedad es urgente que se tomen acciones y que pues las autoridades también respondan a estos llamados que se hacen desde la sociedad civil, pues que se haga una mesa de diálogo, que se atiendan todas estas recomendaciones. Bueno, nada más para que nos recuerde la página, Edgar, y ya terminaríamos el... La página es imdhd.org y ahí van a encontrar, bueno, otras informaciones, publicaciones y esto. O bien, si ponen en el buscador Red Lupa, les va a aparecer también, porque es digamos, un micrositio, una parte del sitio general, y ahí van a encontrar las recomendaciones de Sinaloa, las de casi todos los estados, nos faltan 4 o 5, y también las que están dirigidas a las instituciones federales. Muchas gracias. Pues con esto daríamos por terminado el evento y pues agradecerles a todos y a toda su asistencia. Muchas gracias.